su servicio docente en septiembre del año de 1979. Fue titular del programa de sensibilización docente en la Dirección de Desarrollo de Personal Docente de la OMX durante el cuatrienio 2002-2006. Ha impartido decenas de cursos de actualización académica y disciplinaria en instituciones estatales y nacionales. También ha participado en eventos académicos estatales, nacionales e internacionales. Dentro de estos últimos fue maestra invitada en la Maestría de Investigación Educativa por la Universidad de Chimborazo, en Ecuador. Ha sido ponente en conferencias y conferencista en Riobamba, Ecuador, La Habana y Matanzas, Cuba, en Pamplona, Madrid y Sevilla, España, Bogotá, en Colombia, entre otras. Entre sus investigaciones, publicaciones, la doctora Georgina tiene bastantes, por lo cual me voy a permitir nada más mencionar unas cuantas de ellas. Entre sus investigaciones está Toluca de sangre negra, también esclavitud y enfermedad en la hacienda de Chingalonga y catálogo de personas de origen africano y afrodescendiente en Toluca, siglo XVI y siglo XVII. También pertenece a la línea de investigación Historia Novohispana y Educación e Historia. Es miembro activo del Cuerpo Académico Historia, Educación, Inclusión y Fuentes. Pertenece a la Red Nacional de Licenciaturas en Historia y sus cuerpos académicos y a la Red Nacional de Docencia, Difusión e Investigación de la Historia. De igual forma es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística desde el año 2006. Bueno, sin más preámbulo y abreviando bastante su currículum de la doctora Georgina, pues a grandes rasgos esta es parte de su ficha curricular y su trayectoria académica. Doctora, le cedo el uso de la voz y agradeciendo su asistencia. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Es un placer verdadero estar compartiendo en esta tarde sin sol, en esta tarde nublada y lluviosa, pero con un calor humano que seguramente continuaremos teniendo hasta el final de este día. Agradezco al cuerpo académico que organiza este evento y en especial al doctor Eduardo Pérez, quien me hizo favor de invitar a platicar con ustedes este día, un tema tan pasado por alto y tan emocionante, por lo menos para mí y espero que también para ustedes. Africanos y afrodescendientes en los libros de texto gratuitos. Todos ustedes son docentes. Si alguno de ustedes nunca ha estado frente a un grupo de primaria, estoy segura de que todos y todas han pasado por las aulas de una escuela primaria. Y no solamente por enfrente del aula, sino que han estado en el interior del aula, bien ocupando el estrado o bien ocupando una banca o una butaca o una silla del aula. Y todos y todas seguramente recordarán que llevaron un libro de texto. En primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto y en sexto. ¿Que cómo se llamaba? No sé. Tal vez las personas que tengan un poquito más de 40 años digan, yo llevé uno que se llamaba español. No, yo llevé uno que se llamaba ciencias sociales. No, yo llevé uno que se llamaba historia y civismo, o geografía, o ciencias naturales. Hoy han cambiado los títulos. Hoy son distintos los títulos. No tenemos ni uno que se llame como se llamaban antes del año 2014. Pero tampoco tenemos ninguno que se llame como aquellos que llevaron sus padres o sus abuelos. Porque sus padres o sus abuelos, dependiendo de la generación a la que pertenezcan, llevaron un libro de lengua nacional. ¿Cuál es la lengua nacional? Ay, pues el español. Si ustedes entran a internet y empiezan a buscar qué lengua se habla en México, uy, no es una lengua. Mayoritariamente se habla el español, dictado por decreto presidencial
el español será el que hablamos nosotros, pero nos vamos a la Sierra Mixteca y el español no lo habla toda la gente. Nos vamos a la zona Mazahua y el español no lo habla toda la gente. Tenemos cuántas lenguas en nuestro país y cuántas nos obligan a hablar aparte del español. Bueno, pero vamos a hablar de libros de texto. Los libros de texto son una idea que surge como libros de texto gratuitos a raíz de uno de los gobiernos federales del Milagro Mexicano, del gobierno de don Adolfo López Mateos y de la ingeniosa y brillante idea del secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet. Ellos serán los iniciadores de los libros de texto gratuitos. Sí es cierto que desde el siglo XIX ya teníamos libros de texto, pero también es cierto que la educación en el siglo XIX no era obligatoria. La educación en el siglo XIX es más elitista. En 1917 se convierte en obligatoria a través del artículo 3º constitucional, pero solamente la educación primaria. Y ahí van los libros de texto gratuitos. El día de hoy, por reformas constitucionales, tanto del presidente Salinas de Gortari como del presidente Vicente Fox, tenemos obligatoriedad en solamente 12 años. Ya está extendiéndose para 15. El programa que lanzan tanto el presidente López Mateos como Jaime Torres Bodet tendrá un nombre en la década de los 60 y es el plan de 11 años. Hoy tenemos 12 obligatorios, ya la preparatoria también está entrando para ser 15. Hablaremos de los libros de texto gratuitos. Inician en el año de 1960 y continúan hasta el año 2023, por lo menos hasta el año 2023. Hablaré también acerca de los africanos y los afrodescendientes en los libros de texto. En una de las ponencias de la mañana tenía tanta razón el ponente, porque decía, yo aquí mi discurso lo miro desde la palabra escrita, la palabra hablada, aquí en el aula. Salgo, cierro la puerta y esa palabra se me olvidó porque allá afuera actuó de otra forma. Pues fíjense que pasa exactamente lo mismo con lo que vamos a hablar hoy. Una cosa es lo que está en los libros de texto, otra cosa muy distinta es cómo lo abordan los docentes y otra muy diferente, qué piensan y qué hacen los docentes y los niños de la primaria con ese contenido de los libros de texto. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo el auditorio completo sabe que el currículum oculto, el currículum vivido, es muy distinto al currículum explícito. Que una cosa es lo que está en los planes y programas de estudio, avalados en los libros de texto, otra cosa distinta es lo que compartimos en el aula y algo muy diferente es lo que vivimos allá afuera. Y los valores y las actitudes son diferentes. ¿De qué manera nos damos cuenta de que este juego de currículum planeado, vivido y oculto es distinto? Bueno, en primer término, y todos lo deben de saber seguramente, porque hay una distribución del tiempo que viene desde arriba. ¿Qué nos importa que sepa el niño de primaria? ¿Qué les importó a los docentes, que fueron los docentes de ustedes, en la primaria? ¿Les importó que supieran ustedes historia? ¿Que supieran geografía? ¿Que supieran las coordenadas que en las que estábamos parados? ¿O les importó que supieran leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir? ¿Cuántos estudiantes nos llegan a nosotros, académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México, llegan a la universidad y no saben leer? Pero ¿cómo no van a saber leer? Tienen 15 años
en la escuela. Claro que saben leer. No, leer no significa unir consonantes con vocales. Leer significa comprender el significado de las palabras. Y casi al final de lo que hoy diré, van ustedes a tener claridad en que muchas cosas las decimos sin saber de dónde vienen, sin saber el significado que tienen. Y sin embargo, las decimos. Cuando vamos manejando y se nos atraviesa alguien a toda velocidad, es que este cafre acaba casi de chocarme. ¿Este cafre? ¿Y de dónde viene cafre? Ah, pues de que es un inútil, de que es un bárbaro, de que es una persona tan violenta. No, cafre viene de África. Cafre era un grupo al que pertenecía gente de una comunidad africana, que tenían características torpes, es cierto, que no se podían comprar para que cuidaran de un niño o para que cuidaran un palacio, también es cierto, porque eran muy torpes. Y entonces su cuerpo, que era grande, que eran personas muy gruesas, al caminar tiraban algo. Pues mejor esa persona se va a la mina. Y ahí de barretero va a hacer muy buen trabajo. Va a ser muy, muy buen trabajador ahí, en la mina. Bueno, pasaron 300, 400, casi 500 años. ¿Y qué es lo que decimos? Pareces un cafre. No te fijas, mira cómo manejas como cafre. Sin decir, sin saber de dónde viene, lo estamos diciendo. Bueno, pero pensemos, África en la historia de México. No dije en los libros de historia de México, dije en la historia de México. Una de estas dos imágenes aparece en uno de los libros de texto gratuitos que se imprimieron entre 1960 y el año 2023. Pero aparece sin ningún pie de foto, aparece sin ninguna referencia en el texto, sin ninguna. Ahí está. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Por qué es? Son dos partes, partes de dos códices distintos. En ambos códices aparece el conquistador Hernán Cortés, en ambos. Estoy mostrando códices que refieren 504 años. Y digo 504 años porque el día de ayer se cumplieron 504 años del encuentro de Cortés y Moctezuma. Ayer. Y aquí en estas imágenes, en este códice, este es el códice Durán y este es el códice Azcatitlán, son dos imágenes en donde aparece el conquistador. Aquí está Malintzin, aquí está el conquistador, acá está Moctezuma. Y si observan ustedes, si alcanzan a observar, aquí hay una persona de un tamaño más pequeño que el conquistador, y siempre les digo que con un pony, porque ese no es un caballo, ese es un pony. Digo, me pueden decir que era el caballo del conquistador, porque los africanos no tenían derecho a andar a caballo. En ese momento, más adelante diré que sí lo tenía. ¿Por qué no se le explica al niño, o por qué no se explica en el texto, que esto pertenece a un códice y que está grabándose ahí la imagen del conquistador en un encuentro con Moctezuma el 8 de noviembre del año de 1519? Bueno, pero además lo más interesante es ver el tamaño de la persona, el tamaño del caballito y el tamaño del conquistador. Esto, solamente esto, nos está diciendo cómo el negro se ve menor al español, porque inclusive los soldados son de mayor tamaño. Y el caballo debió haber sido mayor, el caballo del conquistador. Bueno, dejémoslo a un lado y veamos el otro códice, la otra imagen del códice. De nuevo, el color de esta persona es más oscuro que el color de todos los demás, incluyendo el de Malintzin. Malintzin y las personas que están
de tamemes, de cargadores, tienen un color distinto al rostro del conquistador y a los rostros cubiertos de los soldados. Son colores diferentes. Hoy nos podemos voltear a ver todos. Y todos y cada uno de nosotros puede peyorativamente decirse negro. Pareces negro. A Kalimba lo han discriminado en algunos momentos. ¿Por qué? Por el color. Bueno, aquí están los colores diferenciados, pero si se fijan ustedes, tanto el vestido de este hombre como el vestido de este otro son vestidos a la usanza europea. No son iguales a las personas de estas tierras, son diferentes. Ellos ya están aquí, ya está la presencia de África en México, pero todavía no en los libros, está apenas en México. ¿Quiénes trajeron a los primeros afroladinos? ¿Y qué afroladinos tenemos? Y digo afroladinos, no estoy diciendo afromexicanos, ni afrodescendientes, ni africanos. Afroladinos, afrolatinos, africanos que fueron vendidos en Europa o que nacieron en Europa y que tenían ya parte de la cultura latina, parte de la cultura española. Ya sabían hablar español, ya tenían la religión católica, ya vestían con el tipo de los españoles o con la ropa de los españoles. Esos afroladinos o afrolatinos fueron los que llegaron con los conquistadores. Fueron personas que vinieron acompañando a los conquistadores como sirvientes, no como esclavos. Y tuvieron, por supuesto, un papel relevante en el movimiento de conquista. Llegaron otros esclavizados, sí es cierto, pero con los conquistadores principales llegaron como sirvientes. Y tan llegaron como sirvientes que esta imagen que tenemos aquí de Juan Garrido, que venía con Juan Núñez Cedeño, es la primera persona a la que se le atribuye la siembra del trigo en este territorio. ¿Quién de nosotros no quiere comerse un pan dulce con una taza de chocolate? ¿Quién de nosotros nunca ha comido una torta de lo que quieran? Se hace con pan de tamal, se hace con pan. ¿Quién no ha comido un sándwich? Se hace con pan y el pan se hace con trigo. Los españoles tuvieron jamón antes de tener pan, porque el trigo es difícil, su siembra es difícil, su cultivo es difícil. Las tierras especiales para el cultivo del trigo no se llamaban igual que las milpas, no se llamaban igual que cualquier tierra en donde se sembrara haba, calabaza, chile o maíz. Las tierras de pan llevar eran distintas. Este hombre, que es africano, no tiene en ninguna panadería un cuadrito que diga gracias a Juan Garrido por haber sembrado el trigo y gracias a él tenemos el día de hoy una panadería y pan y todo México es feliz comiendo. Nadie. Sí reconocemos a Hernán Cortés, sí reconocemos a Pedro de Alvarado, sí reconocemos a los frailes franciscanos, sí reconocemos a todos, pero a los africanos y a los afrodescendientes no. Entonces, si no los reconocemos, porque no los reconocemos en la historia de México, ¿para qué enseñárselos a los niñitos en los libros de historia? A a lo mejor sí lo podemos nombrar. Porque así como todos los que están aquí, todos, no hay uno solo que esté fuera del conocimiento de la gran epidemia que tuvimos hace poco, de este episodio que nos golpeó a todos y a todas, y que decíamos, por culpa de los chinos, porque los chinos y en los chinos, pero no le atribuimos a una persona exacta. Aquí sí, la viruela fue una epidemia aliada de los conquistadores. Gracias a la viruela, los conquistadores españoles
lograron vencer a los indígenas. No es cierto, no es cierto. Hubo otros factores internos que antes de la epidemia ya estaban siendo aliados de los españoles. 1. 2. El coronavirus no dijo, a ver, ¿quién es universitario? ¿Quién tiene título de doctor? No voy a contagiarlo. El que sea un ignorante, a él le voy a contagiar. No. ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién tiene euros en el banco? ¿Quién no? No discriminó. El virus fue parejito, con todos. Ah, pues la viruela también. La viruela no dijo, vengo del lado de los españoles. Atacaré solamente a los indígenas. No, también murieron muchos españoles en esa epidemia. Sin embargo, si vemos los códices, vamos a darnos cuenta que en los códices lo que se pinta es personas indígenas y que en los códices no aparecen españoles contagiados. Pero también nos vamos a dar cuenta que no discriminó la viruela, que Cuitláhuac falleció de viruela. Ah, eso sí está en los libros de texto. Pero ¿quién la introdujo? La introdujo la gente que venía con Pánfilo de Narváez, que llegó en 1520 a las costas de Veracruz, y venía. No es cierto, no fueron los que venían, fue un hombre nada más, Francisco de Eguía, fue él el que la metió. No es cierto. La viruela venía caminando desde las Antillas en el Caribe y llegó a la parte del Golfo de México. Pero se le atribuye a un hombre, y ese hombre era un hombre negro. No viene en los libros de texto, así es que no lo tomemos en cuenta. Pero sí viene de dónde vinieron y cómo vinieron. No se hace a detalle. No se dice, no se describe a detalle de qué manera los transportaron en esto. Si ustedes tuvieran un acercamiento, que se podría tener el acercamiento en la máquina, si tuviéramos un acercamiento, verían que todas estas rayitas son imágenes de personas. Están acomodaditos aquí todos, niños junto a niñas, ancianos, casi no hay ancianos, niños, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres. Y si hay un huequito, bueno, pues ponemos aquí a 3, ponemos acá 2. Estos 2 los dejamos por si necesitamos algún espacio. Pero este es el segundo fondo, ¿eh? Hay un fondo antes. Hay una cubierta antes de la cubierta del mar. Es doble fondo. ¿Cómo venían? ¿Cómo llegaron? Hoy están aquí. Si es cierto que hace 500 años empezaron a ser transportados de manera forzada de África a América, que iban de las costas de África a España, de España iban los barcos por ellos, y de las costas, solamente de las costas africanas, los trasladaban hacia América. Los españoles, los portugueses, los holandeses no entraban al continente, porque entrar al continente significaba la tumba para ellos. Así es que aprovecharon cómo había problemas entre los distintos grupos étnicos de África, entre las distintas comunidades, y unos capturaban a otros y los otros eran vendidos por los unos sin H, por favor, porque ustedes que saben de historia saben quiénes eran los unos con H. No, estos eran los unos y los otros, ¿no? Los llevaban a la costa, los trasladaban, y el viajecito podía durar más de 3 meses. Más de 3 meses en estas condiciones. Ratas, enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias, escorbuto. ¿Por qué no decirles a los niños que hay enfermedades que por falta de ingesta de alguna vitamina se pueden generar en nuestro organismo? Si tienes gripa, vitamina C. Si tienes algo en la piel, vitamina E. Pero fíjense ustedes que la vitamina C, si no la tomamos, si no la consumimos, podemos tener escorbuto. Se nos inflaman
las encías, se nos empiezan a aflojar los dientes y se empiezan a caer. Los dedos, en la punta de cada uno de los dedos, la última falange, se inflama hasta que se revienta. ¿De qué manera podemos hablar de enfermedades que hoy se tienen, pero que llegaron desde otro continente por falta de una vitamina? Porque no les daban las vitaminas que deberían de tener para tener un buen funcionamiento corporal físico, ¿no? Bueno, todo eso se va a omitir en los libros de texto. ¿Y en qué ocupaban a estas personas? Si llegaran de otro continente, ¿en qué nos iban a ocupar? Estoy hablando de la historia de África en México. Todavía no entro a los libros de texto. Pues los ocupaban en tantas cosas que en los libros de texto las resumen a 2. ¿Qué me demuestra eso? Que también yo como docente, yo como investigador que me dedico a escribir libros de texto o a participar en los libros de texto, requiero del conocimiento cuando voy a tratar una temática, y si no, no le entro. Si a mí me dicen, ¿quieres participar en la elaboración de un libro de texto? Sí, gracias, con todo gusto. Es de matemáticas. Ay, perdón. No, porque 1 más 1 no sé si son 2 o son 1, no sé, no. Pero historia, cualquiera puede dar una clase de historia y cualquiera puede investigar historia. Es lo más sencillo, es como un cuento la historia, es como un chisme, decíamos hace un momento en la comida, es como un chisme nada más. No, la historia es nuestro pasado, somos nosotros, ¿de dónde venimos? Nos miramos ante un espejo y ¿qué vemos? Una, comillas, India. Pues sí. ¿Qué tipo de vestido usa? Ese vestido no lo compró en Zara. Luego entonces no es un vestido europeo. Tampoco está hecho en África. Mucho menos en China, porque si buscamos la etiqueta no dice hecho en China. Es de una India. Porque eso lo hizo una india. No, yo en el espejo no veo una india. Ah, habla español. Es católica, como los reyes. Entonces, es europea, es española. No. Africana no, definitivamente no. China menos. ¿Qué es? Pues nada. Una mezcla de todo y una mezcla de nada. Y así se llega a reducir a tal grado el decir que solamente los ocuparon en la minería y después en el servicio doméstico. En algunos otros textos dice los ocuparon en la minería y en los ingenios azucareros. Pero no, los ocuparon para todo, incluyendo para curar a alguien. En la ciudad de Toluca, en el siglo XVII, había un cirujano barbero. El cirujano barbero es el equivalente el día de hoy a un médico cirujano. Sí es cierto, era barbero porque se dedicaba a cortar las barbas, pero no porque fuera como los peluqueros actuales o como los de las barbershop el día de hoy. No. Era porque en la barba se multiplicaban los ácaros y causaban lesiones en la piel de los hombres. Había que tenerlos sanos, y para tenerlos sanos había que hacer limpieza de la barba, había que hacer limpieza del bigote para tener una piel sana y para evitar que se fueran a meter los ácaros a la boca y que fueran a causar infecciones. Pero ellos aprendían a curar, ellos aprendían a hacer sangrías con las sanguijuelas, ellos aprendían el arte de la curación. Y había un cirujano barbero en Toluca. Por supuesto, las ordenanzas decían que estaba prohibido que hubiera algún maestro que fuera mulato o negro. Y sin embargo, lo hubo. Así es que se dedicaron a todo, a la agricultura, a la ganadería, a los obrajes, a la minería, a los ingenios.
había una mujer cerca de Atlacomulco, en el valle de Ixtlahuaca, que era una mujer que seguramente, yo tengo la hipótesis, el documento no lo dice, tenía su banda, porque el documento habla de una mujer que se robó 200 vacas, las cortó, las destazó y las vendió. Ella solita no podía. Bueno, yo pienso que ella solita no podía, a lo mejor sí, pero pienso que no, que debió haber tenido su banda. Imaginen robar 200 vacas, yo no me robo ni una gallina, ¿no? Y 200 vacas, y luego mátalas, destázalas y véndelas. Seguramente en el puente de San Bernabé un lunes fue y vendió las 200 vacas. ¿Sola? No, era una mulata. Era una mulata, alguien le enseñó. En este territorio, antes de 1520, no había ganado. Para 1538, el Valle de Toluca tenía más de 150,000 cabezas de ganado, dice François Chevalier. ¿De dónde salieron tantos? ¿Quién los iba a cuidar? Ganado mayor, ganado menor, sabemos que Toluca es porcícola, sí, pero el Valle de Santiago Teaquistenco es de ovejas, ahí está la lana, nada más que era caballo, era ganado mayor, caballos, vacas, bueyes, mulas. ¿Quién? ¿Los españoles? No, ellos llegaron a ser los señores amos. Los indígenas, ellos no sabían porque nunca habían tenido ganado. Pues fueron los africanos. Ellos fueron los mejores vaqueros, ellos fueron los mejores arrieros. Así es que se dedicaban a muchas cosas, no solamente a dos actividades. Después de haber dado un panorama de África en México, que fue un panorama como un flash nada más, les diré algo de los libros de texto gratuitos. Solamente hablaré de los de historia. Algunos van a tener la denominación de historia, otros de ciencias sociales, otros de historia y civismo, y el último, ninguno de las tres palabras que mencioné. Los libros de texto gratuitos que se publican por primera vez aparecen en el año de 1960, meses después de haber sido aprobada su elaboración y publicación. Y la portada de los libros está aquí. Quise poner el de geografía porque en este aparece un afrodescendiente. Y es clarísimo, clarísimo, clarísimo. No tiene la piel blanca, no tiene el cabello lacio, no tiene el cabello rubio, ni tiene ojos azules ni verdes. Si se fijan ustedes, aparece una mujer también. La mujer es totalmente blanca. Hidalgo era un criollo. Hidalgo era hijo de españoles, era criollo, criollo, criollo. Y no es tan blanco como doña Josefa. O andaba más en el sol, o doña Josefa se ponía Ángel Fez, cualquiera de las dos. Pero ella es más blanca que él. Aquí tenemos a otro español, está completamente barbado, bueno, tiene las patillas, pero este de acá, este claramente no es español, pero tampoco es indígena. Y sorpresa, porque este que está aquí tampoco es indígena. ¿Pero qué creen? Que tampoco es mestizo. ¿Y en qué parte de la historia de México, en qué parte de los libros de historia de la escuela primaria nos dice que este hombre que está aquí es también un afrodescendiente? ¿Cómo? ¿Cómo? Por favor, tenemos el altar de la patria y ahí está nuestro padre Morelos. No nos venga a destruir en este momento. El cura Morelos es uno de los grandes de la independencia. No puede ser un afrodescendiente.
luego se ve, pero Morelos no. Morelos no. Bueno, pues habría que investigar en la historia de Morelos para ver que sus ancestros, por la línea materna, tienen sangre afrodescendiente. Que no es un mestizo. O que sí es un mestizo porque finalmente mestizo quiere decir mezcla. Y mezcla no nada más es español e indígena. Mezcla es todo. Pero de acuerdo a la nomenclatura de los libros de texto y de la historia oficial, mestizo es el hijo del español y el indígena. Pues vean ustedes, aquí tenemos una mal llamada casta que nos estaría hablando de un mulato pardo, de un afrodescendiente que es mulato 100%. Algunos historiadores, pienso que nadie le ha quitado el paliacate a cura Morelos, pero algunos historiadores afirman que se cubría la cabeza para que no se le mirara parte del chino de su cabello. No sé, nosotros tenemos en un libro que se publicó en el año 2017 por el centenario de la Constitución, tenemos una imagen de Morelos que está extraída de una fototeca de la Ciudad de México, y ese Morelos parece un español 100%, parece Calleja, no parece Morelos. Es la única fotografía, que ni es fotografía, es un grabado, es el único grabado en donde Morelos aparece sin paliacate, con el cabello completamente lacio. Así es que nosotros no podemos afirmar algo contrario. Pero también tenemos que pensar que el siglo XIX trató, comillas, de blanquear a toda la población. En el siglo XIX se habla de lengua nacional. Se trata de desaparecer las lenguas que se hablan en las distintas comunidades que antes de la llegada de los españoles ya estaban aquí. Y todo eso es una parte esencial del señor Benito Juárez. Si ustedes miran pinturas del siglo XIX, van a encontrar muchos Morelos que son completamente blancos, muchos Morelos que son casi criollos. Y si nos vamos a los archivos, nos vamos a dar cuenta que Morelos también tenía sangre africana. ¿Pero en qué libro de historia lo dice? ¿En qué libro? Pues en pocos libros, en aquellos que han estudiado la afrodescendencia, pero en los de primaria, no, por supuesto. En el año de 1960 entonces aparece mi libro, quiero subrayar el mi libro de tercer año, geografía, mi libro de tercer año, historia y civismo, y mi cuaderno de trabajo de tercer año, primera parte. Y si ustedes observan, si pudieran observar realmente un poco más de cerca, este Benito Juárez que está en mi libro de tercer año de historia y civismo es muy distinto a este Benito Juárez que está en el cuaderno de historia, primera parte del tercer año. Son del mismo, Sin embargo, el pincel no fue el mismo. Quien va a elegir la portada de este libro de historia va a tener un Juárez un poquito más como lo conocemos casi todos, el presidente Juárez. Y acá realmente está el indio Juárez. Pero es el indígena. De los africanos y de los afrodescendientes no vamos a hablar seguramente. Y llega 1962, apenas 2 años después de haber salido el primer libro de texto gratuito, aparece la segunda edición. Vamos a homogeneizar las portadas. No está Hidalgo, no está Morelos, no está Guerrero, no está Doña Josefa, no está Madero, no está nadie. Claro que sí, está la patria. Ahí está la patria. Una modelo del estado de Morelos, del actual estado de Morelos, una modelo que, si le vemos la facies a nuestra representante de la patria, es una indígena. No es española. Bueno, la ropa no es ropa indígena. La ropa es española. La bandera
es una bandera del final de la guerra de independencia, del principio del siglo XIX, del principio de la tercera década del siglo XIX, la bandera del ejército trigarante. Ya ahí ya teníamos la presencia de españoles, la presencia de criollos, la presencia de otros, pero África aquí no la vemos, en ningún lado la vemos. Y avanzamos porque nuestra tercera edición aparece en el año de 1972. Y ojo, por favor, porque no es solamente que el libro de texto haya surgido por arte de magia o por capricho de alguien, sino que viene acompañado por el cambio de métodos de enseñanza, de paradigmas educativos, de modelos educativos. Todos nosotros estamos conscientes de que la nueva escuela mexicana aparece en un momento histórico, de que junto con ella vienen otros métodos de enseñanza. Todos los que estamos aquí, en algún momento escuchamos hablar de la escuela activa. ¿De cuál escuela activa? ¿De aquella de la década de los 70 o de aquella de la década de los 20? Porque si nos vamos a la bibliografía pedagógica vamos a encontrar una escuela activa en 1920. Bueno, ninguno de los que está aquí estudió en 1920, pero tampoco en 1972, porque todos los que están aquí en la sala, todos son chavos, todos. No les tocó eso, pero les invito a que hoy, mañana o el domingo hablen con las personas que tienen un poco más de años que ustedes y les pregunten, si no se los enseñaron en las normales o en los institutos de ciencias de la educación, pregúntenles ustedes, ¿cómo aprendiste a leer? Y les aseguro que nadie de las personas a las que les pregunten, mayores que ustedes, no a los chiquitos, nadie les va a decir con el silabario de San Miguel, que quién sabe qué era eso. Pero sí alguien les puede decir, quizá el abuelo o la abuela de ustedes les diga con el método onomatopéyico. O no se saben el nombre del método, pero les dicen, pues a mí me enseñaron la c de la gallinita. ¿Gallinita? ¿Dónde lleva c? Gallinita. Sí, porque se decía c, como la gallinita. Entonces la c de la gallinita. ¿Pero cuál? ¿Dónde lo lleva? La del cohete. Cohete se escribe con s, solamente que sea una C suave, pero dice co, entonces es fuerte. Pero era la viborita. Estamos hablando de un método de lectoescritura, pero en este momento, fíjense ustedes que interviene un método tan maravilloso que si lo hubieran puesto en práctica para ciencias sociales y no solamente para la lectoescritura, hoy tendríamos personas que sabrían leer y escribir perfectamente y que sabrían de historia y les habrían contado a sus hijos, que serían ustedes, la historia de nuestro país, incluyendo la de los afrodescendientes. Porque en este año empieza el método global de análisis estructural. Un método completo, un método que integraba el conocimiento de las letras con las ciencias naturales, con las ciencias sociales. Y doy un ejemplo. Vamos a ver el día de hoy la letra U. La letra U de uva. ¿En dónde se dan las uvas? ¿Quién ha comido uvas? ¿De qué color son las uvas? Estoy en primer grado de primaria. En primer grado no se lleva historia. Historia llevan en tercero, en cuarto, en quinto y en sexto. Y si nos va bien en tercero, porque casi siempre empieza en cuarto. Entonces, en primero no doy historia, y sin embargo soy historia y doy historia, y el niño de primer año sabe cómo se llama su papá y en dónde vive, y ya eso es parte de su historia. Pero como queremos ver la historia nada más con los nombres de las personas que habíamos visto en estas imágenes, a eso no se reduce la historia. La historia es algo más, algo que llevamos en la piel, algo que llevamos en nuestros genes, algo que llevamos en el día a día. Vamos a ver la letra U.
y la letra U de uva. ¿De qué color son las uvas? Ah, pues hay de distintos colores, negras, verdes, algunas son como rojitas. No me salgan con los colores del vino, por favor, porque allá ya me desvío al Cabernet, al Merlot, etc. No. Estoy viendo colores de las uvas. ¿En dónde se dan las uvas? ¿Han visto que aquí en Toluca se den las uvas? No se dan. ¿En qué lugar se darán? Y entro a geografía y voy y les indico en qué lugares se dan las uvas. ¿De dónde vienen las uvas? Y llego a Europa y puedo hablar de Grecia, pero también puedo hablarles de África. Porque vamos a ver niños de otros países, niños de países en donde se dan las uvas. No se dan en África, pero niños de otros países entran niños africanos. Nosotros vemos Europa, vemos Asia, ¿y dónde está África? De África nada más salieron esclavos. Qué terrible que resumamos la vida de gente que verdaderamente dio la vida por este territorio a esclavos, nada más. Se desaprovechó el método aquí. El método se utilizó en el primer grado nada más. Miren que están ciencias sociales, pero no se les enseñaba parte de la historia. De la historia como la conocemos, pues. ¿De qué manera este método iba a englobar todo de primero a sexto grado? Quedó en la lectoescritura. Pollito, y ahí está la imagen del pollito con doble L. Qué difícil para los niños mazaguas. El niño mazagua, aunque tenga el pollito amarillo ahí, va a leer pollito amarillo. La tortilla y el tornillo y el martillo. A ver, pollito, repite, amarillo, amarillo. No, amarillo, amarillo. ¿Por qué? Porque estoy forzando la lengua. Por eso, bueno, el método no dio resultado. Fue un método de lectoescritura, cuando era un método integral de análisis estructural para todos los grados de la escuela primaria. Ahí están los otros tres de ciencias sociales, de cuarto, quinto y sexto grado. Y en ninguno vieron ustedes la imagen de ningún hombre o mujer que sea representante de la historia. Pero si se fijan bien, si observan ustedes bien las portadas, el libro de quinto año tiene 3 banquitos y el libro de sexto año tiene una máquina. ¡Ah, ya me está hablando de historia! El de quinto grado me está hablando del descubrimiento de América. Son las 3 carabelas. Y el de sexto grado me está hablando de historia universal, de la revolución industrial. Le voy a enseñar al niño que la historia no solamente se reduce a rostros de hombres y mujeres, sino que va mucho más allá. Llega 1982 y damos un pasito para adelante y 2 pasitos para atrás. De nuevo volvemos a tener a la gente que nos dio la patria. Pero ¿dónde están? Aquí están los indios por acá. Y le pongo comillas a los indios. Aquí tengo a Madero, por supuesto, y acá tengo a Carranza. Esto me está hablando de historia de México. Y aquí tengo a un trabajador que me está hablando de historia universal. Llega el año de 1988 y tenemos otra reforma. Del primer Morelos que vieron a este Morelos que se encuentra en la portada del libro de Ciencias Sociales del tercer grado, lo único que tenemos parecido es el paliacate, el rostrono, pero tampoco parece un afrodescendiente, tampoco. Y no lo voy a explicar nunca en ningún libro de texto gratuito, en ninguno. Vean ustedes, los otros, igual que esta imagen de Morelos estilizada, los otros también tienen imágenes estilizadas, pero pareciera que no estoy hablando de historia. No, porque ya no hablo de historia. Si se dieron ustedes cuenta, desde la reforma de 1972 no aparece el nombre de historia, aparece ciencias sociales. Y si se dieron cuenta, desde el año de 1972 ya no dice mi libro. Solamente en 1960
dijo mi libro, y aparece 1993. Y en 1993 tenemos portadas muy distintas. Inclusive podemos ver, sin tocarlo, podemos ver el papel diferente. Miren ustedes, y las portadas son muy, muy distintas. El tipo de papel no tiene nada que ver con este papel. Nada. Casi adivinamos cómo es el interior de esos libros, y en este no. Vean ustedes, por favor, el tipo de grabados que tienen los dos primeros, que refieren historia. Por supuesto, todos refieren historia, pero no con los personajes. Aquí está la historia que aparece por cada entidad federativa, un libro de historia. El de Guerrero solamente coloqué estos dos, no coloqué todos, por supuesto, solamente estos dos. En el estado de Guerrero hubiera sido inconcebible que no pusieran a quien le dio el nombre al estado. Y de nuevo tenemos al afrodescendiente, pero es el único estado del país, el único. En Veracruz, en lugar de Ignacio de la Llave, pudieron haber puesto a Yanga. Yanga fue el antecesor de Hidalgo. Por Yanga se rompieron las cadenas de la esclavitud. Es el primer hombre en América que declara la libertad de los esclavos. No fue en 1910, no fue en diciembre de 1910, fue en el siglo XVII. Y fue un hombre negro. ¿Cómo vamos a poner a ese hombre que ni quien lo conozca? En cambio, Ignacio de la Llave, bueno, alguien lo ha de conocer por ahí. Alguien lo ha de conocer porque era blanco, porque estuvo en el siglo XIX. Y en el Estado de México, vean qué ricos somos en el Estado de México en historia, que hasta el perico lo pusieron ahí. El perico es parte de nuestra identidad del Estado de México. Por favor. Es naturaleza muerta la que está ahí. Ni siquiera es un bodegón. Pero tampoco tenemos Sor Juana aparecerá en alguno. Sor Juana aparecerá en alguno. Pero tenemos otras personas. ¿O qué no? Leona Vicario también está como mujer, porque vivió en Toluca, estuvo en Toluca. La madre de Leona Vicario nació en Toluca. Pero tenemos un afrodescendiente, gobernador del Estado de México, que no fue presidente, no, pero que su abuelo lo fue, sí. Su abuelo está aquí arriba, y él pudo haber estado aquí abajo. Pero si ni siquiera los que estamos aquí en la sala sabemos que ese afrodescendiente fue gobernador del Estado de México y nieto de Guerrero. Sí, ya uno de los compañeros de la sala dijo, yo sí sé, que era Riva Palacio, y que merece el nombre de una callecita muy pequeña en la ciudad de Toluca, y que merece la ignorancia de todos los que nacimos en el Estado de México, porque no lo conocemos. Pero no le echemos la culpa ni a los libros de texto, ni a educación pública, echemosle la culpa a todos los que nos han relatado y nos han hablado de la historia. Porque la afrodescendencia ni siquiera nosotros la tenemos en nuestra familia. Porque no los reconocemos. Si llegamos hoy a nuestras casas a decir, voy a ver mi árbol genealógico porque tal vez tenga por ahí sangre africana, nos van a decir, te subió la temperatura, te hizo daño el Congreso, hace mucho frío y te enfermaste, ¿qué te pasa? Africanos nosotros, que venimos de la alcurnia, de la aristocracia, nunca. La hija de un ex rector hace unas semanas me llama y me dice, ¿podemos comer tal día? Sí, cómo no. Yo dije, qué maravilla, me invitan a comer, no sé ni por qué. Y es que fíjate que estaba buscando en mi árbol genealógico y encontré que la bisabuela de mi mamá era una esclava afrodescendiente. La bisabuela de tu mamá, sí. No puede ser, por temporalidad ya no había esclavitud.
Bueno, es que encontré del siglo XVIII, entonces vamos a ver que no era la bisabuela, era mucho más, era anterior, muy, muy anterior, pero fue una esclava. Y de ahí surge el apellido de la madre. Qué interesante, los esclavos tomaban el apellido de los amos, y esta persona tiene el apellido del amo del siglo XVIII, porque la tatarabuela es madre soltera, la bisabuela es madre soltera, la abuela es madre soltera, y todas esas mujeres tienen el apellido del amo del siglo XVIII. Pero entonces ahora el problema es que mi marido, que es un doctor, dice, como eres esclava y yo no sabía que... No soy esclava, no tengo nada, porque la mujer parece como descendiente de los Habsburgo. Y no tengo nada de esclava, no tengo nada de africana, no, pero ya revisaste y tus ancestros lo fueron. Ahora me sirves. Entre broma y no, la discriminación está presente. La discriminación está ahí. Discriminamos a estas personas. Qué terrible que ponga yo en una imagen de un libro de texto Arriba Palacio, aquí. ¿Pero por qué fue gobernador? Sí, pero es como negrito más o menos. Pues sí, claro, porque era un afrodescendiente también. Perdón. Ahí está Sor Juana y regresamos a historia. Ciencias sociales y regresamos a historia. Historia, cuarto año, y aparece Sor Juana Inés de la Cruz. Una mujer, una monja, no es 100% indígena, no es 100% española, pero mucho menos es afrodescendiente. Emiliano Zapata, y en Emiliano Zapata no solamente fueron indígenas los que lo acompañaron, hubo muchísimo afrodescendiente. No olviden ustedes que Morelos era parte de lo que fue el Estado de México, que del Estado de México se desprenden el Estado de Hidalgo y el Estado de Morelos. Y el libro de sexto, igual que en el de Ciencias Sociales del 82, aparece la historia universal. Ya casi nos vamos acercando a nuestro año. En este año, en el año 2014 y en el año 2011, hay reformas. Este libro que aparece aquí es el primero que tiene en la portada y en las páginas interiores un recuento un poco más específico de la afrodescendencia, pero también tenemos algunos errores. Voy a reiterar aquí lo que dije casi al principio. ¿Cuál es mi objetivo en la escuela primaria? Que los niños lean, escriban, sumen, resten, multipliquen y dividan. Que se sepan la historia o la geografía, la botánica o la zoología, eso será algo complementario. No, somos química nosotros, somos física nosotros, en nuestro cuerpo, somos biología, somos matemática, somos historia. ¿Por qué no darle la importancia? ¿Cuántas horas se dedican a español? ¿Cuántas a matemáticas? ¿Cuántas a historia? ¿Qué sabemos de historia? Aquí está una página interior de ese cuaderno de cuarto grado. Y en esta página interior, en el centro, hay una persona afrodescendiente. En la ponencia del doctor Concepción Arzate y del maestro Carlos Flores, se señalaban los porcentajes de presencia afromexicana en el censo 2020. Es autorreconocimiento. Es el autorreconocimiento que nos dice que el 2% de la población mexicana se considera afrodescendiente. No es el porcentaje de afrodescendencia, definitivamente no, porque vuelvo a poner el ejemplo, me paro frente al espejo, no me veo afrodescendiente por ningún lado, pero lo peor de todo es que el otro no me ve, y muchas veces yo, siendo negra,
siendo rizada del cabello, teniendo la bemba colorada, la gente me dice, eres negra. Y yo les digo, no. He estudiado en Harvard, he estudiado en la Sorbona, yo no soy negra. Claro, no soy negra porque yo no me considero negra. Afrodescendiente y afromexicano son términos de la academia acuñados al final del siglo XX. Y muchas comunidades en la costa chica de Oaxaca, en la costa chica de Guerrero, en Michoacán, en Colima, en Nayarit, en Veracruz, en Campeche, no se consideran afrodescendientes, se consideran negros. Y para ellos negros no es peyorativo, no es ofensivo. ¿Qué le pasa a mi negrita? Es con todo el cariño. Y podemos escuchar canciones con negra consentida, negra de mi vida. Y no estoy ofendiendo a nadie. Ah, pero llegaron aquellos que dicen, crucifiquemos a Cricri. ¿Cómo se atreve a decir negrito sandía? Ya no digas picardías. ¿Por qué? Porque los únicos pícaros son los negros. No es cierto. ¿Quién les ha dicho eso? Negrito sandía, porque la sandía, sorpresa, tiene los colores de la bandera mexicana, pero es más africana que la jamaica. Y que conste que la jamaica, que es una de nuestras flores para celebrar las fiestas de la patria, es africana. Y bebemos agua de una flor africana. Y le dijimos al señor Diego Rivera, pinte usted los murales con mujeres indígenas que carguen en su espalda flores africanas. Perdón, alcatraces. Pero los alcatraces son flores africanas. ¿En qué libro de historia lo dice? En ninguno. En ninguno. ¿Cuándo lo enseñamos en la primaria? ¿Cuándo lo enseñamos en la universidad? No nos vayamos a la escuela, vayámonos a nuestra casa. ¿En qué casa nuestros padres nos han dicho, hoy vamos a comer un delicioso taco que tiene una mezcla europea, española y americana, y se llama taco de carnitas o taco de chicharrón? ¿Y saben por qué? Pues porque el maíz y la tortilla son de Mesoamérica, porque aquí se hacían y se siguen haciendo las tortillas deliciosas, y la carne de cerdo la trajeron los españoles, pero la técnica para hacer las carnitas la trajeron los africanos. ¿Y qué somos nosotros docentes, aunque tengamos el cúmulo de conocimientos y nadie nos enseñó una técnica? Ah, pues no somos nada, que nos vamos a trabar. Necesitamos el conocimiento, la técnica y la habilidad. Ah, bueno, pues eso también nos enseñaron los africanos, pero no lo reconocemos. Y mucho menos en un libro de texto, por supuesto. Esto que nos habla de las comunidades africanas nos dice cuál es la población que está aquí y en dónde está distribuido. Si tuviéramos realmente aquí el mapa de la afrodescendencia, que ya sacaron, que el mismo INEGI lo sacó en el 2020, veríamos que todo el país, absolutamente todo, tiene presencia afrodescendiente, todo, y africana por las migraciones actuales. Pero afrodescendiente tenemos en el norte, en el centro y en el sur, en los lugares más insospechados. El Estado de México ocupa el segundo lugar de presencia afrodescendiente a nivel nacional, por encima de Veracruz. Pero, claro, luego sale mi racionalidad y digo, pues es que están viniendo muchos hondureños, muchos haitianos, y como pasa la bestia por Ecatepec, o por Chalco, o por no sé dónde, pues entonces ahí están los afrodescendientes contabilizados. ¡No! El doctor que me hizo favor de presentar los títulos de 3 publicaciones habló de un catálogo de personas africanas y afrodescendientes durante el 16 y el 17. Y ahí podemos ver que en todos los rincones de lo que hoy es el Estado de México hubo una presencia en el siglo XVII. Y que los hijos de ellos tal vez estemos aquí, en esta sala. En el año 2023, ni ciencias sociales, ni historia,
pero sí están nuestros saberes. ¿Y nuestros saberes en dónde están? Ojo, por favor, porque nuestros saberes están en las comunidades indígenas, No aparece nadie que represente a los afros. Pero ya nos dijeron que el 4º año dan el atlas y ahí está. Confórmense con eso, que ya es un gran avance. Bueno, antes de que el doctor Eduardo me diga y su tiempo se acabó, voy a decirles que en este libro de multigrado se presenta la grandeza y la diversidad de México. Y en la diversidad cultural estamos nosotros, los afrodescendientes. Y dije nosotros, ya, en media hora terminamos. No se preocupe, si tiene de Jamaica, sin azúcar. ¿Cuál es el objetivo de la educación? ¿Cuántos gobiernos federales han pasado de 1960 al año 2023? Esos gobiernos federales, en su primer mandatario, ¿habrán pensado que los afrodescendientes son importantes en nuestra población? Pues no, porque el 2% no es significativo. En el 2020, en 1960, seguramente había menos. ¿Qué paradigmas educativos han estado vigentes desde el año 1960 hasta hoy? ¿Qué paradigmas que nos guarden dentro de su filosofía el pensamiento del ser humano, no dividido, no racializado, porque no somos razas, somos etnias, somos grupos sociales, pero no estamos divididos. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy? Más, menos. La genética nos muestra algo insospechado. ¿Cuántos métodos de enseñanza-aprendizaje se han puesto en práctica en las primarias? ¿Con cuántos fueron formados ustedes? ¿Con cuántos fueron formados sus padres? ¿Con cuántos ustedes han formado a los niños, a los adolescentes o a los jóvenes? ¿Y cuáles son los contenidos que han cambiado de fondo, no superficialmente? ¿Quién nos ha enseñado de dónde vienen y hacia dónde van los que están en los libros de texto? Ay, ¿qué nos dicen los libros de texto acerca de los africanos y los afrodescendientes? Algo tan simple y tan en una reducción tan brutal, que lo que nos dicen es que todos se ubican en el periodo novohispano y en el novohispano y actual. Ojo, porque brincan el 19 y el 20. Quitan 2 siglos completitos, 2, aunque aparezca Guerrero, quitan 2. ¿Y cómo los ubican? Como esclavos, solamente como esclavos, o en su defecto el día de hoy, como migrantes, es decir, unos y otros como extranjeros, no como mexicanos. ¿De qué manera más fuerte podemos discriminar a estas personas? Los primeros viajes que van a hacer que se encuentre África van a ser en 1453. Se hace el recorrido por el sur hasta Cabo de Buena Esperanza para llegar a las Indias. Y hoy también los doctores Arzate y Flores mencionaban el nombre equivocado, el adjetivo equivocado a indio por creer que se llegó a las Indias. Aquí están las 2 partes del barco que mencionaba hace un momento. Y cito el libro de 4º grado de primaria del año 2010 en su página 131. Dice: africanos fueron traídos a América como esclavos. Trabajaban en minas y después se les incorporó al servicio doméstico y a las haciendas azucareras. Hacia 1553 este grupo rebasó los, ahí estaban, falta un cero, los 20,000 habitantes, situación que alarmó al virrey, quien prohibió la llegada de más africanos. No es cierto, los africanos siguieron llegando en el 17 y en el 18. En el 19 ya no, porque quedó abolida la esclavitud en este territorio, no en Estados Unidos, no en las Antillas Mayores. Pero fíjense ustedes a qué se reduce y cómo se está reduciendo. 4º grado de primaria, muy cerca de nosotros, año 2022, y estamos hablando de la tercera reimpresión. Historia. Los esclavos que venían desde muy lejos, ¿por qué no decir de África? Desde muy lejos, de un país muy lejano, no,
venían desde muy lejos, venían, no los trajeron forzados, venían. Eran vendidos a costos muy altos. Ojo, por favor, por lo que la mayoría fueron hombres, no tampoco. Hubo mujeres que tuvieron un valor mayor que el de los hombres, porque la mujer me garantizaba descendencia, porque la mujer podía venir embarazada, porque la mujer podía ser una chichigua que me ayudaba más en la crianza de mis hijos que un hombre. Y sin embargo aquí tenemos otro error en un libro de texto. Ya que sus amos los hacían trabajar mucho para recuperar lo que habían invertido en ellos. Fíjense qué enfoques tan distintos. Como resultado de la mezcla con el natural americano y el español. No, entre ellos también hubo mezcla. Porque hubo mezcla en los distintos grupos que eran resultado de angoleños con congoleños, con sudafricanos, en fin. Más tarde, los esclavos africanos y algunos asiáticos, dice en la página 30 el libro de cuarto grado de 1992, contribuyeron a la variedad física de los mexicanos. Démosles las gracias de ser tan guapos porque contribuyeron ellos a nuestra variedad física. Esta mezcla creó una población mestiza y ahí está la población mestiza que según el libro de cuarto grado en la página 39 dice la mayoría de los mexicanos tienen antepasados indios, europeos o africanos. Este libro de 1993 que dirán los padres de estos niños cuando lleguen a decir que había alguien que tendremos ancestros. No, niño. La sociedad mexicana se fue conformando. Había criollos educados por nanas indígenas. Las nanas y las chichiguas en la mayor parte eran africanas o afrodescendientes. ¿Y con eso concluye la historia de África y su gente en México? Pues no, por supuesto que no. El día de hoy podemos decir que tenemos algunos instrumentos como poco reconocida la marimba. La marimba es una palabra africana. La charrasca, que se toca en los grupos de afrodescendientes, esta lámina la vimos, y estoy empezando con el final de lo que traje preparado el día de hoy. Hoy, en nuestro artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce a los pueblos y a las comunidades afrodescendientes. Ya estamos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estábamos presentes en la Cámara de Diputados el maestro Flores Armeaga y una servidora, y a nuestro grito de nunca más un Estado de México sin afrodescendientes, a ese grito el presidente de la Cámara nos dijo: silencio. Eso es lo que han hecho precisamente. Eso es lo que hemos hecho en las aulas. Eso es lo que se ha hecho en los libros de texto. Hemos silenciado la palabra de la afrodescendencia. ¡Qué vergüenza! Que piensen que soy negro, que soy, al de pensar que soy salvaje, que soy bárbaro. ¡No! He dado mucho a mi país. He dado mucho que he dado palabras como marimba, como mochila. ¿Quién no usa una mochila? ¿Quién no ha usado una mochila? Como un cama, como chirundo. Todo eso es africano. Y he dado flores como las dos que mencioné. Y he dado formas de guisar y formas de preparar. Y he dado música, he dado el mambo, he dado el cha-cha-cha. Hoy nos van a hacer una demostración de danzón. No solamente la cumbia ni los bailes lascivos son africanos. Bueno, pero el cha-cha-cha no es nada decente como el vals, ¿verdad? ¿Por qué todo lo que es negativo se lo atribuimos a ellos cuando ellos son una de las más fuertes raíces de nuestra patria? La presencia de África en México no se reduce solamente al periodo novohispano ni a su papel como esclavos. ¿Por qué tratarlos como una minoría de extranjeros
cuando está comprobado por el Censo 2020 que se autodesignan afromexicanos el 2% de la población, de los cuales 303.923 se encuentran en Guerrero, 296.664 en el Estado de México, 215.435 en Veracruz, solamente por citar los tres principales en el censo, que se autorreconocen. Cuando a mí me fueron a censar, nunca me hicieron la pregunta. Y cuando yo le digo a la chica, me dice, bueno, pues es que es obvio, usted no es. No, ahí dice, ¿se considera usted afrodescendiente, afromexicano o negro? Pregúntame y yo sabré qué te respondo. Porque si el espejo me regresa la imagen de que no soy de Angola, te puedo decir que soy del Zaire. O te puedo decir que mis costumbres, que mi cultura tiene una raíz africana. Que en mi mesa siempre habrá agua de Jamaica. Que habrá café, que es mi vicio más grande. Y que el café no los trajeron. Y que el azúcar, gracias a Madeira, la tenemos nosotros. Pero no lo reconocemos. ¿Por qué no tomar en cuenta sus aportes? Fueron, son y permanecen en lo cotidiano de nuestras vidas, pero están ausentes de los libros de texto. Los libros de texto enaltecen la figura y la cultura del indígena, pero del indígena muerto, de Cuauhtémoc, de Juárez, pero del indígena que está haciendo las gorditas allá afuera, que está vendiendo su maíz, que está vendiendo sus flores de calabaza. Quítate de aquí, lo corro. Sin embargo, reconocen el legado y su aporte en la historia cultural, los mayas, los olmecas, los toltecas, pero no del afrodescendiente. Y les agradezco su atención. Espero Pues sin duda una conferencia magistral que a todos los presentes, me atrevo a decir, nos tuvo cautivos. Entonces, si me lo permite, vamos a pasar a la sesión de preguntas y comentarios, por lo cual también se está transmitiendo aquí en las redes sociales. Y tenemos una pregunta del compañero Gregorio Zamora Calzada, que nos dice: ¿acaso la comunidad, en tantos saberes y conocimientos, nos impusieron una negación a la herencia indígena y africana? No, a la indígena no. A la indígena definitivamente no, porque los tenemos. Están en todos los libros de texto, está en toda la historia, oficial o no, está el indígena, pero repito, el indígena muerto. Ahí tenemos a Cuauhtémoc, tenemos a Cuitláhuac, que fue un gran defensor, y tenemos a muchísimos más con nombres y apellidos, pero no son los únicos, porque dentro de la historia tenemos miles y cientos de personas indígenas que están negados. ¿Quién hizo la Revolución Mexicana? Zapata, Villa y Carranza. Ajá, sí. Y bueno, otros nombres por ahí. Y los miles y cientos de mujeres y hombres afrodescendientes e indígenas, sus nombres están perdidos en el anonimato, pero sin ellos no hay revolución, sin ellos no hay independencia, sin ellos no hay conquista, porque la conquista también la hicieron los indígenas y también participaron los afrodescendientes. Uno de los primeros hombres que mostré ahí, el que sembró el trigo, él recibió tierras, gente de Cortés recibió tierras y fueron nombrados conquistadores. Pero nuestra tradición, nuestra historia los ha negado. Y lo más grave es que nuestra historia familiar, nuestra historia personal y muchas veces nuestra historia de vida también los niegue. En la Universidad Autónoma del Estado de México, un grupo de investigadores, dentro de los que se cuentan dos compañeros presentes que he mencionado ya en esta tarde, y una servidora junto con otros compañeros, tenemos una red de estudios de afrodescendencia. Nuestros compañeros, que son los organizadores de este evento, también participan en ello. Y pues sentimos mucho orgullo porque aunque sea una arenita, estamos colaborando con ello. Muchas gracias, doctora. Pero le pedí un Bueno. Gracias.
Doctora, dile que si así te va a hacer daño solo pura agua, no, así te va a hacer daño pura agua. Con tantitas gotitas. Pues bien, damos paso a las preguntas y comentarios de aquí de nuestro auditorio. Si alguien tiene, no sé en redes sociales si hay algún otro comentario. Me comentan que en redes sociales ya no, pero aquí alguno de los asistentes que guste participar. Adelante, le acerco el micrófono. Me gustaría felicitar a la doctora, así sin micrófono. Gracias. Felicitarla porque a mí me hizo reflexionar acerca de dónde vengo y las características de mi abuela, que me parece que era afrodescendiente, por el pelo chino, las caderas anchas, el color oscuro. Y bueno, siempre decíamos, ¿de dónde viene? Incluso mi padre, ¿no? Entonces a mí me parece que más que exponer algo históricamente, nos mueve a saber quién soy y de dónde vengo. Creo que eso es maravilloso haberlo logrado en este lugar y pues la felicito, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero decirle que uno de mis propósitos sería que cuando hablo a un grupo de niños, cuando hablo a un grupo de mujeres, de personas trabajadoras, de hombres, de jóvenes, de lo que sea, de cualquier edad y de cualquier nivel, mi interés es despertar un poco hacia sí mismos primero y hacia los demás después. Está aquí en la sala el doctor Flores Armeaga, que fue parte de un pequeño curso en Malinalco. El libro de Xamolonga es precisamente en Malinalco. En el museo hay muy poca alusión al trabajo de estas personas. Fui a dar un curso sabatino y lo que más me llamó la atención fue que una abuela y un nieto que tomaron el curso, al final me dijeron, entonces yo sí vengo de África. No, tú no vienes de África, tú naciste aquí, pero tienes ancestros. Sí, es que yo soy de ahí, de Xamolonga, y mi abuelo así, mi abuela, es decir, se vieron un niño y una mujer de más de 70 años. Y eso es la gran satisfacción que me queda como docente, porque todos los que estamos aquí somos docentes. Y nuestra labor no es transmitir, sino es comunicar el conocimiento y al ponerlo en común, ayudar a nuestra propia vida. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Ahora vamos el uso de la voz a Julio Juan Villalobos, que tiene la mano levantada. Adelante. Hola, buenas tardes. Como académicos muchas veces nos piden difundir, compartir y tal. Casi siempre se hace de manera escrita, en artículos o libros. Pero hoy tú nos has compartido, informado y motivado a la acción. Ojalá muchos fuéramos como tú en la lógica de explicar y de compartir cosas. Felicidades. Muchísimas gracias. Pues primero que nada agradecer la conferencia y cierto, desde que empezó la plática empecé mi imaginación o mi mente, mis representaciones sociales me evocaron a las litografías que estaban en los libros de texto que yo estudié con la reforma de 1972. Esas litografías que a mí desde chiquita me hicieron conciencia de clase, porque al ver esas litografías yo entendí que venimos y que somos toda esa mezcla de etnias. Y pues hay que ser reales, porque si nos vamos a la evolución, pues afrodescendientes somos todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la cuna de la humanidad está ahí, aunque la han querido cambiar de lugar, pero bueno, pues no es una cuna que se pueda mover. Sí, gracias. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Adelante. Pues bueno, antes que nada, soy Isabel Vega, soy de la División Académica en Ixtlalpan, y la verdad fue un honor para mí escucharla, doctora. De verdad celebro la vehemencia de su exposición. Llegué un poco retrasada porque estaba dialogando con un estudiante, pero desde que iba entrando me atrapó. Pero le quiero comentar que en lo personal, no ahorita con lo que usted solamente reafirmó. Soy historiadora, pero ya desde hace varios
varias décadas, dialogando con mi padre, supe que teníamos raíces africanas, chinas y nativas de aquí, indígenas. Entonces, soy orgullosamente mexicana, somos el resultado de una raza híbrida y somos fuertes, son razas, los chinos y los africanos y los indígenas son razas sumamente fuertes. Desgraciadamente tenemos resabios culturales que elevan y ubican a otras razas muy valiosas en otro lugar, pero no tenemos que sentirnos orgullosos del color de nuestra piel y de lo que somos. La felicito. Mi esposo aprendió con el Cinevario de San Miguel, déjeme decirle, y no está tan viejo, pero aprendió en la Ciudad de México. Él me cuenta los golpes que recibió y con la letra con sangre entra. Yo con el método onomatopéyico, de verdad fue muy ilustrativa su plática, la felicito y estamos todos motivados. Siga adelante difundiendo porque sí genera eso, estímulo para también investigar nuestro país. Gracias. Gracias. Lamentablemente por el tiempo tenemos nada más una última participación. Por aquí. No. Buenas tardes, maestra. ¿Por qué maestra? Porque tuve la oportunidad, estoy con Temo Cacasio, de que nos atravesáramos, nos juntáramos en los pasillos de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública hace algunos años. No tuve la oportunidad de que fuera mi docente, pero sí sabía de esta forma usted de estar siempre ante el aula y ante sus alumnos. Sí conocí su trayectoria, de hecho siempre venía al otro grupo, no al mío. No, y lo que decía, porque era muy dura. Atrás de usted está una atenta. Sí, me da mucho gusto ahora tener la oportunidad de confirmar, como siempre lo he sabido, esta forma de relacionarse con el conocimiento. Pero ahora va mi comentario. Quería expresar eso porque sí me siento parte de esa interacción que de alguna vez pudimos haber tenido un saludo en los pasillos de la facultad. El maravilloso esfuerzo que están haciendo en diferentes lugares, creo que tiene o va dirigido también a la lucha en contra de un mal poco reconocido en México, que es el racismo, y que está implícito en todo el trabajo que están haciendo ustedes. Y felicito ese esfuerzo desde la academia, pero no solamente desde la academia. Hay muchos grupos, muchos sectores, mucha gente que está ya trabajando con este mal evidente que tenemos que superarlo si queremos ser un país diferente y que tenemos que trabajarlo desde las escuelas también, ¿no? Nosotros en nuestra vida cotidiana en el aula. Y creo que es el reconocimiento para ese esfuerzo que está haciendo mucha gente afortunadamente ya en México, cómo llevarlo a cabo. Aquí sería nosotros ya de manera directa en el aula. Sería la pregunta, ¿qué hacer en el aula de manera cotidiana nosotros para complementar ese esfuerzo que estamos haciendo? Sí, es muy importante lo que acaba de decir, muy importante, porque precisamente todo esto que está en el papel, y retomaba de alguna manera las palabras del doctor Fausto en su ponencia, cuando él habla de una cosa es lo que se dice en el discurso, otra cosa es lo que se hace en la acción, y otra cosa es lo que se piensa. En el aula podemos dar un discurso maravilloso y salir y al primero que vemos decirle, quítate indio de aquí, o mira, tú pareces negro, te comportas, ¿qué no lo dijo un presidente de la República? Ni los negros aceptan ese trabajo, o solo es trabajo para los negros. Es decir, ahí está la discriminación clarita. ¿Quiénes son los que tenemos que bregar en esas aguas tan profundas y oscuras? Nosotros, como docentes, de cualquiera de los niveles, desde el jardín de niños, en la primaria con más razón, cuando toquemos estos temas, por eso me angustia tanto que es muy poco tiempo el que se le otorga a la historia o a las ciencias sociales en comparación con otras.
porque ahí en el currículum oculto y en el currículum vivido podemos nosotros incidir en contra de la discriminación. ¿Qué tipo de ropa trajiste el día de hoy en jardín de niños? Un niño de 5 años a una niña. ¿Por qué te pusiste eso que es de la sirvienta? Era un pesquebre. Yo, en la Facultad de Humanidades, un día llego con un huipil. Hoy me dijo una de las compañeras que qué belleza, es una historia de vida de una pareja, desde que se unen hasta que son ancianos. Y llego con un huipil oaxaqueño y una compañera me dice, siempre tan extravagante, ¿no te puedes poner un vestido decente? Dije, extravagante, sí, vengo de Oaxaca, vestida extravagante, con un huipil. Ya son los mismos compañeros. ¿Qué están haciendo? Discriminar el niñito del jardín de niños, diciendo, ¿por qué te pones eso que es de la sirvienta? Un quesquemen. ¿Por qué? Porque miran la televisión y quien usa ese tipo de ropa es la sirvienta. Y la sirvienta es una india. ¿Qué cosa haces tú poniéndote un huipil? ¿Qué cosa hago yo con eso? Porque no me traje un vestido de Chanel o no me traje un traje sastre, porque mi auditorio era de lujo. ¿Cómo me voy a entregar una ropa? Ahí está la educación, la formal y la no formal. En el aula nosotros, en el currículum vivido y en el currículum oculto, si no nos los permite el currículum planeado, podemos incidir. Pian pianito. Y ya lograremos un México mejor. ¿Cuándo? No sé. Año 3204 a lo mejor. Bien, pues en este momento pasamos a la entrega de la constancia por parte de nuestro director general, el doctor Eduardo Blanco Rodríguez. Muy rápido. Ya que estaban hablando ahorita les voy a comentar algo que no está en los en la historia de los libros. Un amigo muy querido mío, que ya era un hombre mayor, que fue Franco Lugo, fue secretario particular de Jaime Torres Bodet, que además un hombre extraordinario y como todo gran hombre extremo. Y entonces dice que contrataron a la antropóloga Eulalia Guzmán para encontrar los restos de Cuauhtémoc. Y entonces me dice, yo era muy joven, acaba de dejar de ser diputado federal, había sido diputado federal a los 21 años, tenía 24, 25 años, y era el secretario particular de Jaime Torres Bodet. Y entonces dice que citó al Consejo de Notables, ¿no?, para que presentara la arqueóloga, Eulalia Guzmán, los resultados de la investigación que había hallado los restos de Cuauhtémoc. Y don Jaime Torres Bodet, como un hombre sabio, como lo acaba de decir Magda en esos momentos, se sentó y dijo, no voy a permitir, eso no está en los libros, ninguna opinión, ninguna pregunta. Fue lo primero que les dijo a todos los asistentes. Vamos a escuchar la presentación de Eulalia y todos vamos a guardar silencio, sabiendo lo que acaban de decir, de discriminaciones, diría mi madre, los aviondos, ¿no?, que todo lo cuestionan y creen ser poseedores de la verdad. Doña Eulalia hizo toda su exposición y le preguntó don Jaime, entonces le puedo informar al presidente de la República, Adolfo López Mateos, que encontramos los restos de Cuauhtémoc. Sí, señor presidente. Entonces, señores, inmediatamente ya se han levantado la mano. Entonces, señores, aquí acabamos de encontrar los restos de Cuauhtémoc, porque lo que necesita un pueblo es identidad. Y no hubo discusión. ¿Por qué? Porque era un hombre sabio, que sabe, como lo acaba de decir, que nosotros los mexicanos somos ese gran mestizaje, así lo decía mi abuelo, de chinos, de libaneses, de judíos, de españoles, de africanos, y somos un gran mestizaje que nos dio hace unos años lo que hoy se llama el genoma mexicano. Por si tenían alguna duda, los que son muy neuronales, existe el genoma mexicano, que no pertenece ni a los caucásicos ni a los africanos. Y debemos de sentirnos muy orgullosos, por eso le dije que México sí tiene una identidad y nos sentimos muy honrados, doctora, que nos hayas hecho hoy con esta elegancia con la que tú vienes, precisamente
con ropa de nuestras comunidades originarias, a compartirnos precisamente y a recordarnos que origen es destino, porque en la medida que nosotros nos conocemos y nos aceptamos de quiénes somos, nos hacemos más sencillos, nos hacemos más humildes, pero sobre todo le damos sentido de pertenencia, de identidad, como decía don Jaime Torres Bodet, que al final eso es lo que hace fuertes a los pueblos de cualquier nación del mundo. Nos sentimos muy honrados. Y mira, voy a decir algo con cariño y mucho respeto. Quisiera que eso se tradujera en un cheque, ¿no? Para que le diéramos precisamente, Geo, el gran valor de lo que tú nos acabas de decir y de recordar. Pero hoy, con mucho cariño, te entregamos unos dulces originarios, parte de nuestra cultura, y le doy esta constancia a nuestra muy querida amiga de la Facultad de Humanidades, a la doctora Georgina Flores García, precisamente esta constancia, y a nuestra amiga Georgina que está aquí presente. Te doy las gracias, Geo, como siempre, por ayudarnos en todos estos esfuerzos, y a toda nuestra comunidad, que nos sentimos muy honrados de tu presencia, y de verdad vamos a seguir invitando, no una vez, sino muchas más, para que nos sigas ayudando y sobre todo sacudiéndonos la conciencia y que no se nos olvide que somos mexicanos, porque ahí es donde nos tenemos que sentir muy orgullosos. Muchísimas gracias. Al revés. Y le damos la más cordial bienvenida a nuestros compañeros del ballet, del SUTEM, que de una vez les vamos a pedir que nos acompañen.